Dios, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Y estamos acá, pues como nos comprometimos la semana anterior en compartir esta serie de estudios, hermanos, acerca de la salvación. Acerca de la salvación, la soteriología. Se conoce en la teología como la parte de la teología sistemática que estudia la salvación. Pero prácticamente vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento, porque el tema central del mensaje va a ser cómo saber si realmente soy salvo. Cómo saber si realmente yo he nacido de nuevo, hermanos amados. Entonces, ese sería el tema central prácticamente. Y me quería enfocar en las cartas de primera, segunda, tercera carta de Juan y Judas. Pero también para hablar de las evidencias del nuevo nacimiento, primero yo tengo que saber qué es el nuevo nacimiento. Si yo no tengo una comprensión clara, bíblica de lo que es el nuevo nacimiento, entonces no voy a entender los demás aspectos. Hermanos amados, espero que se escuche bien el audio. Espero que se escuche el audio bien. Aquí tengo el micrófono que lo instalamos. Vamos a poner luz también aquí para que se vea un poco más claro ya, hermanos amados. Así de que quiero primero, quizás este primer estudio, enfocarme acerca de qué es el nuevo nacimiento. ¿Qué es nacer de nuevo y cómo nacer de nuevo? Bíblicamente. Así que se escucha. Bendiciones, hermano José, ahí en Nahuizalco. Le bendiga, hermano amado. Le bendiga a mi hermana Belén también allá en Rosario. Ya se conectó. Ya son como las 2 de la mañana ya, hermana. Sí, pero bendito sea Dios que cuando tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, no importa fronteras, horario, clima. Aquí han pronosticado lluvias, pero primero Dios de que no. Está haciendo un viento muy fuerte para que no me vaya a afectar la red de internet. Más que el internet que tenemos aquí es de fibra óptica, muy delgadito el cable que conecta las casas. Entonces hay que tener mucho ahí precaución que los vientos no vayan a estar ahí interfiriendo. Dios bendiga a Yese también en San Martín, que ya se conectó. Voy a comenzar leyendo el texto, hermanos amados. Ahí vamos a ir saludando a mis hermanos que se conecten. Creo que se escucha bien. Si alguien me puede dar ahí un like si se escucha bien, excelente. Voy a leer la escritura en Juan capítulo 3. Antes de hablar de las evidencias del nuevo nacimiento, que voy a ocupar la primera carta, segunda y tercera de Juan y Judas, primero quiero enfocarme acerca de qué es el nuevo nacimiento. ¿Qué es nacer de nuevo? Porque en esos términos, hermano, bíblicos no se manejan en las iglesias. Solamente ya recibe a Cristo, yo recibí a Cristo, ya hice una oración del pecador, y aquí y allá, pero cuando uno les dice, ya naciste de agua y del Espíritu, ya experimentaste un nuevo nacimiento, hay gente que no entiende lo que uno les está hablando. Entonces voy a ir a la escritura, al Evangelio de Juan capítulo 3, se lo voy a leer aquí. Voy a usar versión de las Américas, hermanos. Bendiciones. Dice ahí, versión Reina Valera, 60. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo a Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí está la clave, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, de que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vamos a orar. Padre y buen Dios, gracias por tu bondad, tu misericordia, tu grande amor, Señor, hacia nosotros, inmerecido, Padre Santo. Venimos delante de tu presencia esta noche, Señor. No nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo Jesús que nos fue imputada en la cruz del Calvario. Padre, nos presentamos delante de ti. Me presento delante de ti como testigo, Señor, y los ángeles, para que yo pueda exponer tu palabra con fidelidad, con determinación, con valentía. Quita toda cobardía, todo temor, Señor, de querer agradar a los hombres, Señor, sino agradarte a ti, Señor, aunque no caigamos en bien con las personas, Padre, que yo pueda ser fiel al texto, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándome hacia la verdad, hacia la correcta interpretación, a la fidelidad del texto, Señor. Así que los que puedan oír, Padre, tú los puedas bendecir, los puedas fortalecer, los puedas edificar, los puedas exhortar. Y si alguien no te conoce y ya no ha nacido de nuevo, de agua y del Espíritu, que tú puedas usar esta palabra, este mensaje, Señor, para traer salvación. Para traer un lavamiento, Señor, por medio de la palabra, Padre, una regeneración por medio del Espíritu, y puedas traer salvación y vida eterna para poder entrar y ver tu reino, Señor, y que toda gloria y que toda honra y alabanza sean para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Sí, no quería comenzar con las evidencias del nuevo nacimiento si ni siquiera hemos entendido o comprendido qué es el nuevo nacimiento. Si ni siquiera conocemos o entendemos qué es nacer de agua y del Espíritu, hermano. Yo siempre bromeo, voy a muchas iglesias y denominaciones a predicar y me acerco a líderes y les digo, hermano, ya naciste de agua y del Espíritu, explícame. Yo hice una oración en una campaña y tú, no, ya naciste de agua y del Espíritu. Has nacido de nuevo, según la Escritura. No es que yo voy a tal iglesia y tal denominación en la que uno escucha. Entonces, eres salvo ya. Ya naciste de agua y del Espíritu, eres salvo. Ah, no, ese solo Dios lo sabe, responde mucha gente. Y por eso nació esta iniciativa de compartir este mensaje. Voy a dar ahí la introducción rápidamente, porque tengo mis notas. Yo di este estudio expositivo del Evangelio de Juan hace un par de años, texto a texto, hermano. Pero hoy no voy a tratar de cruzar estos versículos rápidamente para llegar a donde yo quiero llegar, porque allí en unos versículos del capítulo 3 nos van a catapultar, ¿me entiendes? Nos van a dirigir a la primera carta de Juan. Porque Juan no da una especificación, una aclaración de las evidencias del nuevo nacimiento. Solo nos da unos textos que da una luz. Pero después en la primera carta de Juan, ahí cuando él escribe las iglesias que están siendo ya bombardeadas e invadidas por falsos maestros, que después se llegó a conocer como el movimiento gnóstico, que era una mezcolanza de filosofía greco-romana, y espiritistas que comenzaron a enseñar cosas que no eran, y Juan escribe las cartas para instruir a los hermanos y hacerles ver que las personas que son salvas cómo deben de vivir, porque esos falsos maestros decían que no se podía saber realmente si alguien había nacido de nuevo o era salvo, o si se podía conocer verdaderamente a Dios. Eso lo voy a explicar más adelante, pero aquí en el Evangelio de Juan capítulo 3 él da una luz para catapultarnos allá a la primera carta de Juan, amados hermanos. Y vamos a comenzar explicando el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, dice, entre los judíos. Hermanos, escuche qué interesante esto. Esta historia que voy a explicar rápidamente ahorita, la historia de Jesús y Nicodemo, que está aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos va a ayudar, nos va a reforzar, hermano. Mire qué interesante, para entender los temas del Evangelio de Juan. Como
el Mesías, el Hijo de Dios. Recuerde que uno de los propósitos del Evangelio de Juan, el libro de Juan, es evidenciar que Jesús es el Hijo de Dios. Es evidenciar que Jesús mismo es Dios, que Él posee divinidad. Ese es el propósito. Entonces, ese es el aspecto prácticamente apologético, hermano, apologético. Dios te bendiga, primo, bendiciones. Que estés conectado allá en Los Ángeles, hermano. Gloria a Dios, allá en California. Dios te bendiga, hermanos amados. Entonces, este es el aspecto apologético, hermano. Así como el hecho de que Él vino a ofrecer salvación a los hombres. Y ese tiene que ver con el aspecto evangelístico, y eso es lo que habla el Evangelio de Juan. Yo cuando le expuse este libro, yo, hermano, en este tema de Juan capítulo 3, en el tema soteriológico de la salvación, yo lo dividí en dos aspectos, en dos puntos. Mire qué interesante. Del versículo 1 al versículo 15, la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación. Y es lo que voy a hablar ahora. Que la salvación es un acto soberano, poderoso de Dios. Pero en los versículos 16 al 21 también hay una responsabilidad humana de que el hombre debe creer y arrepentirse. Creer en el Evangelio, arrepentirse y abandonar su pecado. Entonces yo así lo dividí, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No me vayan a entender mal, de que el hombre tiene participación en su salvación, que es un acto soberano, no estoy diciendo eso. Pero el hombre es responsable de creer o no creer. Dios lo llama al arrepentimiento. Dios llama a los hombres a que se arrepientan y crean en el Evangelio, hermano. Es la verdad que está enseñando el texto. Entonces, este es el aspecto prácticamente evangelístico. Y mire lo más interesante, que el pasaje de Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, lo voy a leer. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, hermano, en la Pesach, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, él los conocía. Él sabía quién venía a él verdaderamente en arrepentimiento, en conversión, y quién no lo hacía. Jesús conoce eso. Él sabe, hermano, en toda iglesia, yo he predicado en iglesias grandes iglesias, donde hay cámaras y tienen grandes ministerios, y he predicado en iglesias medianas, he predicado en iglesias pequeñas en montañas, que usted se le mencionara donde llegan 7, 8 hermanos, hermano. Un día prediqué en una iglesia, allá por la costa, una iglesia, subimos una montaña, hermano, increíble, que tuvimos que dejar el vehículo a cuadras y subir después por unas veredas, y ahí estaba una champita allí, hermano, porque un día me acusaron a mí de que yo solo iba a iglesias grandes y que todo, no, es mentira. Fui a muchas iglesias pequeñas, hermano, sin luz, con piso de tierra. Yo como evangelista he visitado tantas iglesias, hermano. Y allí predicamos el evangelio fielmente, hermano. Dios bendiga, hermana Jenny, allá en Quetzaltenango, en Guatemala. Ya está conectada. Entonces, hermanos, mire, es de gran bendición. Jesús conoce. Hay iglesias grandes. Yo voy a decir algo, en toda iglesia grande, por muy grande que sea, por muy mediana que sea, por muy chica que sea, por muy doctrinal que sea, por muy bíblica que sea, y atrevo a decirlo, no toda la gente que está allí ha nacido de nuevo, hermano. Y esto duele decirlo, pero es la realidad. Bendiga a mi hermano Nicolás allá en Puebla, en Tehuacán. Un abrazo, hermano. Saludo a mis hermanos y gracias por sus oraciones. Quiero agradecer para los hermanos que están orando por mi salud, por mi garganta y el proceso que estoy pasando, mis hermanos en Cuba también. Allá, hermanos, gracias. Hermanos, entonces, Juan 2, 23 al 24, hermano. Mire qué interesante. Este pasaje nos está sirviendo en realidad como una introducción o como una conexión. Es como una conexión, esos versículos, en el contexto a la historia de Nicodemo, hermano, y Jesús. Ya que el capítulo 3 constituye una evidencia tangible, hermano, de la capacidad de Jesús para discernir y conocer a fondo el corazón de los hombres, su omnisciencia. Ahí está mostrando ya su divinidad, que Él es omnisciente, porque Él conocía el corazón, los pensamientos. Solo Dios puede hacer eso. Pero dice el 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había adentro del hombre, la omnisciencia de Dios.
poderosa. Estamos aquí, hermanos. Entonces, eso está demostrando ya su deidad, de que Él es hijo de Dios, Él es Dios. Y dice allí, y había un hombre, entonces recordemos algo, que hermano, fue hasta en la Edad Media que los capítulos y versículos se agregaron a la Escritura, pero anteriormente no habían capítulos y versículos, había una sola conexión. Y por eso es que se hace esta división. Algunos estudiosos dicen que aquí no tendría que haber esta división, sino que el capítulo tendría que haber comenzado desde el versículo 23, pero en ese tiempo los pusieron así. Pero gloria a Dios que conocemos y estudiamos para entender estas cosas. Y dice que allí había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Hermanos, ¿quiénes eran los fariseos? Era una secta que significaba los separados. Estos hombres, hermanos, eran hombres muy celosos en cuanto a la interpretación de la Escritura. Si ustedes pueden ver, esta secta farisea prácticamente era de las que más acertaba las interpretaciones, hermanos, del Antiguo Testamento. Es las que más se había mantenido doctrinalmente en las enseñanzas correctas de la Torá, de los 5 libros de Moisés, de los ketubines, de los escritos, y de los Naví, de los profetas, que juntos se llama la Tanakh, la T de Torá, la NA de Naví y los ketubín, o sea, es toda la Biblia hebrea. Entonces, esta secta farisea eran muy estudiosos, eran hombres pero muy intelectuales, como muchas personas intelectuales tenemos ahora nosotros en la iglesia, hermano, que han escrito libros, que han hecho esto y otro. Y algunos pues han pasado situaciones bien difíciles para las que se han dado, hermanos amados. Pero así era esta secta de los fariseos, eran muy celosos. Pero, hermanos amados, y aquí yo voy a ir entrando en materia. Aquí voy entrando en materia. Dios bendiga a mi hermano ahí, Juan Carlos. Sí, Dios bendiga ahí, hermano Nicolás, por su saludo. Aquí voy entrando en materia, hermano. Aquí tengamos cuidado con esto. Porque podemos ser hombres y mujeres muy intelectuales, muy doctos en la Escritura, hermano, en la teología, en las doctrinas. Y lo repetía yo cuando hablé acerca de la Reforma Protestante. Podemos, hermano, gente manejar la túnica, las 5 solas y y mucha teología, hermano. Pero muchas veces no hemos nacido de nuevo. Y ese es el propósito de este mensaje. Y se recuerdan que les dije que el doctor Sproul, Ernst Sproul, tenía una frase, y ya partió la presencia del Señor, este hombre de Dios, y decía, cuidémonos, predicadores, cuidémonos. Y hermanos, porque podemos tener una doctrina correcta y vivir una vida corrupta en lo oculto. Pues los fariseos eran ellos, se les llamaban los doctores de la ley, los escribas, porque ellos, cuando usted estudia en la teología, lo que se llama la bibliología, hermano, que es la parte de la teología sistemática que estudia la escritura, su origen, las primeras formas que se usaron de escritura de la Biblia, sus traducciones, esto, aquello. Usted estudia allí, hermano, que como antes no había imprentas ni nada, sino que habían hombres capacitados para traducir libros enteros que se estaban en los pergaminos arruinando. Entonces, estos hombres llegaron a memorizar pasajes enteros de tanto transcribir. ¿Quiere usted memorizar la escritura? Yo tuve un maestro de teología muy bueno, muy joven, un hombre muy intelectual. Y él siempre me decía, ¿querés memorizar la escritura? Escribilo, escribilo, escribilo. Y yo escribía cartas enteras, las pasé del Nuevo Testamento a mano, mis cuadernos, escribiéndola otra vez. Y usted está leyendo, escribiendo, memorizando, hermano. ¿Quiere memorizar textos bíblicos? Escriba textos bíblicos toda una semana. Pase escribiendo en la mañana y en la tarde un versículo bíblico y se le va a grabar. Después la siguiente semana haga otro. Son técnicas de memorización de la escritura. Entonces, estos hombres, como hermano, transcribían los textos y todo, llegaron a memorizar capítulos enteros, libros enteros, intelectuales. Y por eso se les llamaba los doctores de la ley, hermano. Y estos hombres, habían unos más prominentes entre ellos, que se llamaba el Sanedrín. Ese Sanedrín originalmente en la historia estaba compuesta, según el judaísmo, por 73 ancianos. Y después en la Septuaginta se menciona 70 ancianos, pero eran 73, hermanos. Estaba ahí, no crea que cualquiera iba a entrar ahí a formar parte del Sanedrín. Dios te bendiga, Humberto. Entonces, hermanos amados, estos eran los fariseos, eran hombres celosos, pero, escuchen, pero que no conocían a Dios, que no habían nacido de nuevo. Que Dios me ayude en esto que estoy enseñando, porque
el pastor puritano Richard Baxter en su libro, hermano, el pastor reformado. Pues sería bueno que lo lean. Los hermanos que les gusta leer, dice él, cuidado, predicador, cuidado. No sea que estés hablando de salvación a otros cuando tú mismo no eres salvo. No sea que estés hablando del nuevo nacimiento a otros cuando tú mismo no has nacido nuevo. Eso da temor, o sea, da temor. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude a examinarme a mí mismo, como Pablo lo hacía, hermanos amados. Que me ayude Dios. Entonces, estos fariseos, y más adelante, hermanos, porque más adelante Dios ha puesto en mi corazón comenzar a grabar una serie de estudios. Yo tengo 25 años de predicar el Evangelio. Y me ha gustado siempre estudiar, leer mucho, y conozco algunos temas. No me siento un gran erudito comparado con estos hombres que salen allí, hermanos famosos, y con doctorados y todo, pero conozco muy poquito, crean, entiendan, estos 25 años que he investigado y he indagado y me gustan los temas. Y más adelante quiero dar una enseñanza acerca de la fiesta judía. Las fiestas del Señor no son fiestas judías, sino del Señor. Y hay unos temas muy importantes de la fiesta de los panes sin levadura, hermano, donde eso simboliza la hipocresía. Y tengo un mensaje de eso, que se llama características de los religiosos hipócritas en las iglesias y de los líderes. Y Jesús se paró frente a los líderes, esta secta farisea, y les dijo un montón de cosas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y saca como 20 características de los hipócritas y falsos. Se recuerdan que un día estaba Jesús, hermano, aquí, delante de la multitud enseñando, y llegaron los escribas y fariseos, y se paró y les dijo, hagan como los escribas y los fariseos les dicen, porque enseñan correctamente. Fíjese que el problema de los fariseos no era doctrinal. El de los saduceos sí, porque eran herejes. Ellos solo creían que la Torá, los 5 libros de Moisés, hermano, era la ley nada más. Solo eso debería estudiarse. Que los demás libros y los profetas y los que tuvieron no los aceptaban. No creían en la resurrección. No creían en los ángeles. Por eso Jesús los confrontó. De ahí los herodianos era un partido político que sabía más de política que de religión, y así había muchas sectas. Pero los fariseos, estos sí manejaban la doctrina correcta, pero tenían vida corrupta. Por eso Jesús les dijo, hagan lo que ellos les dicen y les enseñan, pero no imiten lo que hacen, porque no viven lo que enseñan. Entonces la sana doctrina, hermano, no basta solo con conocer correctamente la interpretación, sino con vivirlo. Y que Dios me ayude, y que Dios nos ayude a lo que predicamos, entre comillas, la sana doctrina, hermanos, porque si no, vamos a ser como los fariseos, que Jesús le llegó a decir, ustedes son de su padre el diablo, si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham, pero son de su padre el diablo porque las obras de él hacen, les dijo Jesús. Que Dios nos libre. Entonces, imagínate qué terrible esto. Llega este hombre prominente, hermano, dice que llegó un hombre, Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea que este hombre, hermano, tenía influencia en la política en ese tiempo de la época. Era un hombre con una economía estable, era un hombre con una posición religiosa fuerte, fuerte. Dice que llegó ahí Nicodemo, más. Aunque Nicodemo era un fariseo, su nombre, fíjate qué interesante, era de origen griego. Gracias, Humberto, bendiciones. Era de origen griego y su nombre significaba victorioso sobre el pueblo, o victorioso entre su pueblo, significa Nicodemo. Y era un fariseo destacado, miembro del Sanedrín. Ya le expliqué lo que era el Sanedrín. Ahí, hermano, la cúpula religiosa, los que ellos dirigían, gobernaban y mandaban. Aunque en los tiempos de Jesús no mandaban ellos, sino los saduceos, porque había dinero de por medio y corrupción política, pero a ellos les tocaba que gobernar y tener el sumo sacerdote, pero eran otros tiempos, allí de poder y de corrupción, como siempre lo ha habido en todo el mundo, hermano, religioso. Dice que era un principal entre los judíos. No se conocen más detalles sobre su trasfondo familiar, ni en algún momento, pero en algún momento en su vida llegó a creer en Jesús, hermano. ¿Sí está? Así lo dice ya en Juan 7:50. Vamos a ver aquí en Juan 7:50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Allí ya estaba creyendo en él, se estaba acercando a él, ahí había creído. Entonces hay evidencia de que en un momento él creyó en Jesucristo y que nació de nuevo.
aunque al principio no sabía eso, él, hermano. Y dice 52, respondiendo le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Hay una evidencia de que ya Nicodemo él había convertido, había creído en Jesús en un punto de su vida, hermano. Y arriesga su propia vida y reputación al colaborar para que el cuerpo de Jesús recibiera un funeral, hermano, decente. Allá en el Evangelio de Juan 9, del 38 al 42, lo vamos a ver, porque estoy explicando la conversión de Nicodemo. 9, 38 al 42, dice la Escritura. 9, 38 al 42, y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo Señor, y le adoró y dijo, para juicio he venido a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír le dijeron, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Jesús le responde, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque dices, vemos nuestro pecado, dice, estáis ciegos. Perdón, 19, estoy ya más atrás, ya estamos durmiendo, hermanos. Me acabo de tomar un té relajante también para el problema que estoy viendo de mi garganta y de mis nervios. Juan 19, 38, le dice ahí, mire qué interesante. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, 2 veces de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Qué interesante. Entonces, hubo un momento en la vida que Nicodemo, hermanos, creyó en el Mesías, en Jesús, y nació de nuevo. Ahí dice que era principal entre los judíos, se está refiriendo a Sanedrín, que era la principal entidad entre los judíos que gobernaba, una entidad gubernamental, era como la Corte Suprema de Justicia, era ahí la Corte Suprema de los judíos. Dice que vino allí, vino a Jesús de noche, hermano, escucha esto. ¿Por qué llegó a Jesús de noche? Dios bendiga, hermano Juan, también mi hermano allá en Los Ángeles. Un abrazo, hermano. Algunos piensan que la visita nocturna de Nicodemo, según algunos estudiosos, hermano, está representando la oscuridad espiritual de su corazón. Y usan el 1:5, 9:4, 11:10, 13:30 para mostrar eso. Otros estudiosos piensan que decidió ir a esa hora porque tendría más tiempo disponible con Jesús, hermano, para conversar sobre ciertos temas que él lo había visto enseñar y predicar. Pero otros quizás dicen que por la razón más lógica radica en el hecho de que como principal entre los judíos Nicodemo tenía temor, dice, a las leyes, hermano, a las leyes de los judíos, y que le podía traer un peligro a su vida asociándose, hermano, allí públicamente con Jesús. Entonces prefirió la noche para tener un encuentro clandestino con Jesús antes de que arriesgar, hermano, oiga bien, la relación con sus colegas fariseos, entre los cuales Jesús no era muy popular ni aceptado, hermano, por su mensaje, y que le llamaba hipócrita y le sacaba tantas cosas ahí, hermano, a ellos que no vivían. Dios bendiga a mi hermana Milagro ahí, hermano. Él llegó, dice que llegó de noche y le dijo, Rabí, Raboni, está así, en griego, Raboni, quiere decir maestro, maestro. Y esta palabra se aplica tanto a Jesús como a Nicodemo, porque él era Raboni, los de la Corte Suprema, allí judía, hermano, el Sanedrín era Raboni, eran maestros de maestros, brother. Hombres intelectuales, muy cultos, conocedores de la ley, de los pasajes del Antiguo Testamento. Un día voy a hablar acerca de las escuelas rabínicas, hermano, cómo se instituían y cómo los chicos eran instruidos hasta llegar era increíble el conocimiento que esta gente les daban ahí. Muy interesante, hermano. Y les dice,
En verdad, en verdad. Y ahí llega él y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, como Raboni, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Él está consciente al ver predicando a Jesús y al ver el despliegue de señales que él está haciendo para evidenciar su deidad, hermano, él, que él es el Hijo de Dios. Él está sorprendido. Claro, es Dios, es el Espíritu el que está poniendo ese discernimiento en él, en Nicodemo. Entonces viene ahí, hermano, y dice el versículo 3, ¿no? Le dice el 2, no sabemos que es venido de Dios. Yo creo que tú has venido de Dios, porque lo que yo te veo enseñar y te veo hacer, nadie lo puede hacer a menos que Dios esté. Si Dios no está con él, mire qué interesante. Respondió Jesús y le dijo, ay, entramos en materia. De cierto, ¿por qué lo dice 2 veces? Cuando se repite una palabra aquí en hebraísmo, en la cultura hebrea, de cierto, 2 veces. Como que te quiero decir. Está denotando algo importante, una verdad importante, hermano, que debe de entender ahí a Nicodemo. Le dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, hermano, esto es muy importante. Y aquí es donde tenemos que entender. Por eso no quise entrar de un solo con la enseñanza acerca de las evidencias de nuevo nacimiento. O cómo saber si soy salvo, porque si ni sabemos qué es la salvación, o cómo he sido salvado, o qué es el nuevo nacimiento, entonces no voy a comprender lo que voy a predicar yo allá. Pero si aquí a usted le queda claro y comprensible esta enseñanza, esta verdad bíblica, teológica, espiritual, entonces lo demás no va a ser difícil comprenderlo. ¿Qué significa la palabra nacer de nuevo, hermano? La frase literal en griego que él está diciendo es esto. Tendría que ser así. De cierto te digo, que si no has nacido de arriba, que si tú no has nacido de arriba, no vas a ver el reino de Dios, hermano. Si la palabra ahí en griego es así, no es nacer de nuevo, sino que el griego dice, si no has nacido de arriba de lo alto. ¿Por qué se está refiriendo el Señor? Porque los profetas decían que la salvación le pertenece a Jehová, Dios de los ejércitos. La salvación le pertenece a Jehová, la salvación es de Él, la salvación no le pertenece a ninguna denominación. ¿Se recuerdan, hermanos? Yo prediqué eso de la reseña histórica de la Reforma Protestante. Ninguna denominación ni movimiento religioso, ni incluyendo la Reforma Protestante, se pueden adueñar de la salvación ni del Evangelio, hermano, porque la salvación le pertenece a Jehová, Dios de los ejércitos, y a Él sea la gloria, hermano. Claro, en una iglesia donde se saben estas verdades, una denominación o movimiento donde se conocen estas verdades bíblicas, va a haber salvación porque se va a predicar el evangelio bíblico correctamente. Pero si no entendemos estas cosas, hermano, tan sencillas como Nicodemo, que era maestro pero no entendía eso, entonces significa, porque la gente dice, ya hice mi oración, ya hice mi decisión. No, ya naciste de arriba, ya naciste de lo alto. Jehová Dios de los ejércitos verdaderamente te ha salvado a través de la obra de gracia, hermano, de nuestro Señor Jesucristo y la fe en Él y la confianza en Él. Entonces, Jesús respondió una pregunta que Nicodemo ni siquiera le hizo. Pues sí, ¿por qué? Él solo fue a hablar con él y dijo, Señor, mira, quiero hablar contigo unos temas. Quizás él lleva otros temas, quizás escatológicos. Otros temas y de repente otros temas. Pero él le sale con esto, que tiene que nacer de nuevo. Ni siquiera le está preguntando. Y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dice Nicodemo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver si yo no he venido a preguntarte esto? Pero era necesario que entendiera Nicodemo eso, porque si no, no iba a entender lo demás. La venida de Él, el reino de Él, las cosas proféticas que iban a pasar, no iba a entender, hermano, si ni siquiera había nacido de nuevo. Entonces Jesús le responde una pregunta que Nicodemo ni siquiera hizo. ¿Sabe por qué hizo esto Jesús, hermano? Porque como Él conoce el corazón de los hombres, que vimos allá en el versículo 23, 24 y 25, ahí está conectado el texto. Hermanos, allí en su contexto anterior está conectado el texto. Como Él conocía el corazón de los hombres, Él conocía que Nicodemo ni siquiera era hijo de Dios.
que guardaba la ley y esto, y fiestas y todo, ritual, sacrificios, pero no había nacido de nuevo, hermanos amados. Podemos hacer tantas cosas en la iglesia, podemos estar haciendo un montón de cosas en la iglesia, de activismo, no haber nacido de nuevo. Por eso este mensaje va a ser muy, pero muy confrontativo, hermano. Entonces, como él leyó el corazón, fue directamente al grano, al centro del problema, y vio la necesidad de transformación y de regeneración espiritual, hermano, que Nicodemo tenía, y que solo puede producirlo el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, quiero entrar con fuerza ahorita y decir esto: el nuevo nacimiento, la salvación, es un acto soberano de Dios, es un acto poderoso y soberano de Dios. Por eso dijo Pablo, pero no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios, lo que hablamos, dunamis. La salvación, hermanos, el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios, por el cual Él da vida eterna, imparte vida eterna al que cree. Y al que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el nuevo nacimiento. Aquí no estamos hablando de una oración y repetir la oración del pecador, hermanos. Que esa oración del pecador, como yo explicaba cuando hablé acerca de qué es el Evangelio, fue una invención de Charlie Finney, aquel evangelista que surgió ya por los años 1700 y algo, hermano. Y comenzó a pasar a la gente al frente. Ya todos conocemos esa historia, pero en los tiempos bíblicos nadie, imagínense que Jesús se hubiera parado y dicho: bueno, el reino de los cielos se ha acercado, aquí estoy, ¿quién me quiere recibir en su corazón? ¿Quién quiere abrir su corazón para que yo entre? Él no dijo eso. Él dijo: arrepiéntanse de su pecado y crean en el Evangelio, crean en mí, porque yo soy el que Dios ha enviado. Después dijeron lo mismo los apóstoles: hermanos, arrepiéntanse y conviértanse y crean en el Evangelio. Hermano, dijo: abra su corazón. Allí, ¿para qué entré yo allí? Como que si él fuera un objeto, hermano, o algo. No. El nuevo nacimiento se trata de arrepentimiento, de conversión, de regeneración. Y eso es un acto soberano de Dios, no de los hombres, hermanos amados. No de los hombres. Y podemos ver eso, ahí pueden ver los textos, usted en la segunda carta de Corintios 5:17, por tiempo no lo voy a leer, Tito 3:5, primera de Pedro 1:3, primera de Juan 2:29, primera de Juan 3:9, primera de Juan 4:7, primera de Juan 5, del 1 al 4 y versículo 18, hermanos. Entonces, donde podemos ver que el nuevo nacimiento y la salvación es una obra soberana de Dios a través de su Espíritu Santo, hermano, en la vida de los pecadores. En la vida de los pecadores. Si no entendemos estas cosas. Y según Juan 1:12 y 13, nacer de nuevo, hermano, tiene también, oiga bien, nos da la idea también de ser hechos hijos de Dios mediante la confianza en el nombre del Verbo encarnado. Aleluya. Esa es la salvación. Bendiga a mi hermana Roxana también. Tiquisaya, bendiga, hermanas, saludos, hermanos. Entonces, la salvación es una obra soberana de Dios, donde no hay injerencia humana. Pastor, pero usted dijo que va a hablar después acerca de la responsabilidad humana, de creer y arrepentirse. Sí, pero después nos damos cuenta que aún ese creer y arrepentimiento no nació en nosotros. Yo subí un video ahí en mi Facebook acerca del doctor R.C. Sproul, donde él explica el tema del libre albedrío, porque siempre se acusa allí, hermanos, también a las iglesias reformadas bíblicas de que no creen en el libre albedrío. Pero el doctor Sproul hizo una exposición terrible acerca del libre albedrío. Dice: nosotros no negamos el libre albedrío, dice, nosotros tenemos voluntad. Incluso la palabra libre albedrío no existe en la Escritura, es un término greco-romano. La Biblia habla de voluntad. Somos seres evolutivos, dice que tenemos voluntad. Somos seres evolutivos que tenemos voluntad, porque no somos marionetas, hermano, aquí, ¿me entiende? No va a decir Dios: anda, bañate ahorita, anda, cepillate, comer, anda a trabajar, buscar novia y te casas. No, somos seres evolutivos que tenemos voluntad. Llamémosle libre albedrío. Y ahí le explicó el doctor R.C. Sproul ahí en el video que compartí en mi Facebook de un par de minutos,
una exposición magistral que hizo como en 4 o 5 minutos acerca del libre albedrío. Dice, no, somos seres evolutivos, no somos marionetas. Simplemente lo que debemos de entender que el ser humano tiene voluntad o libre albedrío para todo. Para casarse, para trabajar, para hacer dinero, para no hacer, para ir acá, para allá, para bañarse, no bañarse, cambiarse, comprar ropa, ir aquí, hacer aquello, hacer lo otro. Él tiene voluntad, hermano, pero esa voluntad o ese libre albedrío está encajonado en la esfera del pecado. Él puede hacer todo, menos venir a Dios en arrepentimiento y obediencia por su propia voluntad. Y si no. Y eso es una enseñanza bíblica, no es una enseñanza de la reforma, hermanos. Por eso, de que la salvación es un acto soberano, poderoso, sobrenatural de Dios. Porque el hombre tiene voluntad para hacer todo menos para buscar a Dios. Porque su voluntad está esclavizada al pecado. El hombre es esclavo del pecado, es esclavo del diablo y es esclavo del mundo. Todo predicador, todo hombre de Dios que se va a parar en un púlpito a predicar el evangelio o en una campaña evangelística, porque ya se están programando campañas evangelísticas cuando yo voy a orar y cuando yo me voy a parar al púlpito, yo sé, hermano, que voy a estar parado allí de hombres que están muertos espiritualmente de sus delitos y pecados, y yo debo de predicar el evangelio de una forma que esta gente, hermano, por el poder de la palabra, sean confrontados y partidas sus almas. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, hermanos. Hay que tenerlo muy, pero muy claro. Porque la salvación, hermano, si el hombre pudiese convencerse a sí mismo que él es pecador y que necesita de Dios, entonces Dios no hubiese mandado al Espíritu Santo, el Consolador, para que convenza al pecador. Nosotros lo haríamos entonces. Pero como Dios sabe que el hombre está esclavizado en la esfera del pecado y él siempre va a escoger el pecado. Y a menos que él haga una obra sobrenatural, hermano, por su espíritu, ¡pum!, y toque ese corazón, el hombre no puede venir a Dios. Y por eso le dijo Jesús en el Evangelio de Juan, ahí habla mucho acerca de ello. Le dice, no, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué dice? No lo trae. No lo trae. No lo arrastra, dice en el griego, hacia mí. Si el Padre no lo arrastra hacia mí, Él no puede venir. Y es por eso que todo el mundo anda huyendo de su pecado, hermano. Y es por eso que nosotros debemos de ir a buscar a los pecadores, a las almas y predicarles el Evangelio. Pero la iglesia no lo está haciendo. Hay que vengan ellos, dice. No, ellos no van a venir. Hay que ir a buscarlos. Aún Jesús fue a buscar a Adán cuando pecó, hermano, porque sabía que Adán no iba a regresar a buscarlo a él en arrepentimiento. Entonces, él fue a buscarlo y lo confrontó con su pecado. Y le proveyó ahí, hermano, un sacrificio. Dice, es bueno, es maravilloso. Entonces, la salvación es una obra sobrenatural de Dios, donde no hay injerencia humana. Porque aún está el creer y el arrepentirme, lo concede Dios. Yo lo prediqué allá en Pedro, cuando dijo, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y algunos que se burlan y todo, dice, pero Dios les da tiempo para que a lo mejor Dios les conceda, dice. Y crean y se arrepientan. Ahí está la escritura, amados hermanos. Entonces, ya vamos entrando en materia ya acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Hermanos amados, esto es tremendo. Porque la gente dice, ahí hice mi oración, yo soy líder en una iglesia, yo predico, yo aquí, yo hago. No, pregunta, ¿hemos nacido de nuevo? Porque Nicodemo era un hombre prominente, hermano, fariseo, de la secta más preparada, y no solo era fariseo del Sanedrín, era de los principales, o sea que era el maestro de maestros sobre los maestros. Igual que unos que se ponen ahora apóstoles de apóstoles, y donde lo sacan ahí, profetas de profetas, hermano, se sacan una de sus cosas, y uno se queda, y le dice él, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya hablamos que el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios. La salvación es una obra sobrenatural poderosa de Dios en los pecadores. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él se quedó, wow, ¿qué está hablando el Señor ahorita? ¿De qué está hablando? Y si el que no nace, no puede ver el reino de Dios, le dijo él. Hay algo ahí, hermanos. ¿A qué se refiere acerca del reino de Dios? Claro,
En la teología reformada y pactual se habla de que ya estamos en el reino ahorita. Y que el reino pues prácticamente espiritual, que no existirá ningún reino milenial. Yo soy premilenarista. Ya saben cuál es mi postura y creo que sí habrá un reino futuro. Entonces, cuando le dice aquí que no puede ver el reino de Dios, en este contexto, hermano, está ante todo la referencia a la participación en el reino para mí futuro, milenial, que habla ya a Miqueas 4, Zacarías 13, 14, Isaías 65, a 66, también Isaías 11, Daniel 12, donde está refiriendo a ese reino físico que vendrá un día, hermano, cuando el Mesías regrese, en el final de los tiempos. Ellos lo anhelaban, hermano, algo que los fariseos, esta secta farisea y otros judíos anhelaban, esperaban con ansias, con fervor, puesto que los fariseos creían en lo sobrenatural. Resulta comprensible que esperaran con mucho anhelo la venida de la resurrección profetizada por los santos, porque ellos creen en la resurrección. Oh, hermano, si yo le explicara cómo veían la resurrección la secta farisea, es increíble, increíble cuando usted va a leer esos escritos rabínicos y todo, hermano, muy interesante. Un día estaba leyendo que creen de la resurrección. Los fariseos creían que, por ejemplo, si morían allá los judíos que morían en Grecia, porque ellos creían que, siempre han creído que el Mesías va a llegar ahí. Tanto en la primera, hermano, que para nosotros ya vino y para ellos solo es una vez. Entonces, la segunda vez que Él venga, saben que va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Y aquel día hablaba con un hermano y me dice, no, pero eso es simbólico. Ahí el Monte de los Olivos o el Monte de Sion simboliza a todos los creyentes en el mundo. No, la interpretación, esa no la podemos alegorizar. Es literal. Entonces, ellos creían de que si morían, digamos, allá, judíos en Roma, judíos allá, cuando el Mesías viniese y poniese sus pies sobre el Monte de los Olivos, así eran los escritos rabínicos, creían que las tumbas donde ellos estaban enterrados se iban a abrir como tipo toboganes. Y iban a ser movidos por ahí hasta la tierra allá santa de Israel. Es decir, los escritos rabínicos bien interesantes, pero estas personas creían en la resurrección. Creían en la resurrección de los muertos, cosa que los saduceos no la creían. Y es por eso, hermanos, que le habla a Jesús acerca del reino de Dios, porque él sabía la pasión que ellos tenían por la venida del reino de Dios. Oraban por la venida del reino de Dios y por su institución. ¿Vamos bien ahí? Ahora bien, su verdadero problema era de que ellos estaban convencidos de que el simple hecho de poseer cierto linaje físico de circuncisión y de Abraham y todo esto, hermano, y guardar una serie de mandamientos, preceptos, fiestas, sacrificios, les calificaba a ellos para tener entrada en el reino, hermano. Es lo que ellos creían y enseñaban. Si yo hago esto, aquello y lo otro, y hago esto y aquello, yo voy a entrar en el reino de Dios, hermano. Y aquí estamos hablando prácticamente de una religión basada en obras, en lo que yo hago. Ayer el doctor Lucas Alemán, yo me conecté, el pastor allá en la iglesia de María, estaba predicando un mensaje muy bueno, hermano. Acerca de ello lo explicó tremendamente. Acerca de en qué está nuestra confianza, y comenzó a explicar cómo los judíos ponían su confianza en estos sacrificios de las fiestas que apuntaban al Mesías, y los sacrificios que apuntaban al Mesías, pero su confianza se llegó a poner tanto en esas cosas y no en Dios ni en su palabra. Y así puede suceder el día de ahora. Lo explicaba él, podemos estar confiando hasta en nuestro propio ministerio, en lo que yo conozco, en lo que yo soy, en lo que he obtenido, y quitar mi confianza de Jesucristo. Es muy peligroso, ¿verdad, hermano? Eso es bien peligroso. Ellos dicen, no, tengo derecho a entrar al reino de Dios porque soy circuncidado, pero solo físicamente, y no era circuncidado el corazón porque sus vidas eran iguales, de falsas, hermanos. Y ahí Pablo le explica a los romanos bien acerca de eso, acerca de la circuncisión. Entonces, ellos no entendían, hermanos, que lo que necesitaban verdaderamente era una transformación espiritual de aquí, que la circuncisión simbolizaba, era un símbolo de pureza, de higiene espiritual y no solamente un acto de la carne, de circuncidarse. No entendían eso en ese momento. Entonces necesitaban una transformación espiritual, hermano, y que Jesús tanto les
recalcó a ellos. Así lo dice, imagínense en el 8:33, se los recalcó tanto Jesús en el Evangelio de Juan, hermano. Y les decía a él, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Se lo recalcó tanto que lo que ellos necesitaban una transformación espiritual, que todo lo que ellos guardaban, la fiesta de los panes sin levadura, aquello era un símbolo nada más, era un tipo de lo que vendría, hermano. Pero necesitaban una transformación espiritual verdaderamente. Y así podemos seguir ahí, y es en el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieron no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando de una transformación espiritual. Y la ley, yo les voy a decir algo, la ley y los preceptos nunca salvaron ni justificaron a nadie. Pablo lo dice en su carta. Y se lo dice también en los Gálatas, que la ley y los preceptos nunca salvaron ni justificaron a nadie, hermano. Sino que la ley y los preceptos, oiga bien, hermano, el guardarlos y practicarlos era la evidencia de que yo había sido tocado por la gracia de Dios. Porque déjeme decirle algo, la salvación siempre ha sido por gracia, de Génesis hasta acá. La salvación nunca ha sido por obras o méritos humanos, porque nadie se puede justificar a sí mismo delante de un Dios tan santo, tan justo, tan puro, hermano, por sus propias obras de justicia. Entonces, la ley y los preceptos al guardar solo evidenciaban la justificación de Dios en alguien. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y hubo gente que andaba ahí en los preceptos y la ley y lo guardaban como evidencia que ellos tenían un encuentro real con Dios. Y esa gracia los había capacitado para andar en la ley y guardar sus preceptos, pero no para salvarse, hermanos amados. Dios bendiga, hermana Cristi, allá en Rosario, Santa Fe, Dios bendiga, un abrazo. Ahora bien, hermanos amados, la venida del reino al final de los tiempos puede describirse como, mire qué interesante, regeneración del mundo creado, según Mateo 19:28. Pero la regeneración del individuo se requiere antes del fin del mundo, hermano, para que sea posible la entrada al reino del Mesías. Ustedes saben que habla la Biblia de cielo nuevo y tierra nueva, cuando venga el reino de Dios. Pero para entrar, hermano, a esa regeneración de ese mundo, de cielo nuevo y tierra nueva, primero yo debo haber sido regenerado. Yo primero espiritualmente tengo que haber nacido de nuevo. Y voy preguntando y confrontando. Hermanos amados, ¿estamos seguros que hemos nacido de nuevo? ¿Estamos seguros que Dios ha hecho una obra de salvación poderosa en mi vida? ¿O solo estoy viviendo una religión como los fariseos la vivían y hablaban y todo? A ver, yo tengo un mensaje acerca de las fiestas del Señor, porque el Señor allí, se recuerdan, en esa fiesta de los panes sin levadura, que le voy a explicar cuando predique ese mensaje, en esa fiesta del Señor, hermano, había un simbolismo tremendo acerca de Cristo y Él cumplió, porque eran 7 fiestas y Cristo cumplió 4, pero faltan 3 fiestas que Él cumple. Y en esa es la fiesta de los panes sin levadura, oh, hermano, es increíble. Y ahí va a entender usted mucha cultura. Hay que estudiar mucho la cultura hebrea, hermanos, para entender muchos pasajes del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento. Pero, como lo repetía en la reseña histórica de la Reforma Protestante, como la Reforma fue antisemítica y se dividió la teología judía, no, esto no importa, pero sí importa. Y ahí podemos encontrar también aquí en los evangelios, en Juan, cuando Jesús dice, guardaos de la levadura de Herodes. Y yo tengo un mensaje solo de eso. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo guardaos de la levadura de Herodes? Después les dijo guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¡Wow, hermano! La levadura, o sea, ahí simboliza pecado. El pecado de Herodes era el mundo, la mundanalidad, que debe guardarse la iglesia. El pecado, la levadura de los fariseos es la hipocresía. La levadura de los fariseos, la herejía, la falsa enseñanza. Y así sucesivamente. Mira qué interesante, hermanos. Pero ahí vamos a entender cuando les explique todo eso. Era un simbolismo prácticamente.
que el Señor estaba hablando acerca de cómo, de la regeneración, de los causas, de los efectos que va a causar la salvación verdadera y el nacer de nuevo. Y que la gente no entendía ni comprendía, hermano. Entonces, antes de ese fin del mundo que venga, para entrar en ese reino regenerado, mi vida tiene que haber nacido, hermano, de haber sido regenerado. No solamente estar viviendo una religión como la vivían los fariseos, y con mucho conocimiento, con mucho intelectualismo, pero, hermano, y por eso en el Evangelio les digo que en aquel tiempo vendrán del oriente y del sur y todo, y entrarán al reino de Dios, y los hijos del reino, los que Dios les había dado la enseñanza, y aquel pueblo que serán arrojados a las tinieblas de afuera, dice, porque es necesario nacer de nuevo. Hermanos amados, versículo 4, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le dice ahí, respondiendo Jesús, ¿cómo va a entrar en el vientre? No entiendo. Como maestro, Nicodemo entendía el método rabínico de usar lenguaje figurado. Había unas ciertas técnicas rabínicas, hermano, cuando yo estudié en diplomado de teología judía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, allí con gente que sabe sobre la materia, hermano. Ahí aprendemos acerca de las técnicas talmudistas o tamiranes que se ocupaban en las escuelas rabínicas. Y una de ellas era que se usaba lenguaje figurado para dar ciertas enseñanzas. Y es lo que Jesús está haciendo. Lo curioso es que Jesús no fue a ninguna de estas escuelas rabínicas, pero como él manejaba todo el contexto de la historia. Por ejemplo, usaban técnicas talmudistas también, que respondían una pregunta con otra pregunta. Eso hay que entenderlo, hay que estudiar. Por eso recuerdan, Jesús, le dijeron, ¿es lícito pagar impuestos al César, a Roma? Lo quería meter en problemas, pero como él conocía, es una técnica talmudista del tiempo, dejó callado a todo el mundo. Y dijo, ¿tenéis una moneda? Y se la tiraron. Y ahí está, mire cómo respondió una pregunta con otra pregunta. Eso es técnica rabínica. Y dijo, ¿de quién es la cara que está en esta? De César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otra vez en otra confrontación ocupa otra técnica de las escuelas rabínicas talmudistas. Y le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas y estas señales que estás haciendo y a predicar de esta manera? ¿Quién te da esta autoridad? Yo también les voy a hacer una pregunta. Le digo, ¿quién mandó a bautizar a Juan el Bautista? Dios o los hombres. Y se reunieron y dijeron, este hombre es tremendo. Si le decimos que Dios los mandó, hermanos, nos va a apedrear el pueblo porque todos saben que era, pues si Juan era hombre de Dios, ¿verdad? Que va a decir que por qué no le creímos. Y decimos que los hombres, el pueblo nos va a linchar porque todos saben que Juan fue enviado por Dios. Entonces se regresaron. No sabemos, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad. Son técnicas talmudistas que se manejaban acá. Entonces Nicodemo, pues, un rabino, sabía estas cosas, hermano, un lenguaje figurado que Jesús está enseñando para enseñar una verdad espiritual. Entonces el mensaje, hermano, estaba retomando el simbolismo de Jesús prácticamente, lo que él había venido a hacer en su misión. Y aquí entro ya en materia. No sé qué horas van a hacer. No voy a lograr hablar de las características, va a ser el miércoles, porque vamos a ir miércoles y viernes para avanzar. Voy a grabar miércoles y viernes y tratar de grabar el Salmo el día jueves, en la mañana, que estamos estudiando la vida de oración de David en los Salmos. Pero aquí entro ya en materia, hermano, acerca del nuevo nacimiento. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, hermanos, wow. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Va. Aquí vamos a entender cómo somos salvos, cómo viene la salvación. La salvación es un acto soberano, poderoso de Dios, hermano, donde no hay injerencia humana. Por eso que la gloria, Solid Deo Gloria, y la gloria y la salvación se la lleva Dios, no se la lleva el hombre. Pero como el hombre, en su orgullo humano, él quiere llevarse la gloria en todo, hasta en su salvación. Pero en esta doctrina y teología bíblica, el orgullo del hombre es aplastado, hermano, por la gracia soberana de Dios. Y le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí viene la salvación.
Yo bromeo con algunos hermanos me invitan algún día a su iglesia y acerco a los líderes, hermano, ya naciste de agua y del Espíritu. Y me dicen, sí, cuando me bauticé y me arrepentí. No, pero el bautismo de agua no es para arrepentimiento ni perdón de pecado. Eso es para identificarte con Cristo y en la comunidad de los santos. ¿Entiendes, hermano? No está hablando del bautismo ahí, hermano, cristiano. Hay que entender esto. Entonces, aquí hay que entender esto. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando le dice a Nicodemo que siendo un maestro de Israel, un rabino, hermano, del Sanedrín, él no entendía estas cosas? Y Dios ya lo había dicho esto, hermano. Lo que pasa es que ellos no estaban cegados. Pero Dios ya había hablado anteriormente en Ezequiel acerca de nacer de agua y del Espíritu, ya estaba profetizado. Y aquí, cuando dice de agua, Jesús no se está refiriendo aquí literalmente al agua como nosotros la conocemos, el agua que usted enciende su grifo, no es así, hermano. Está hablando metafóricamente. Entonces, aquí estoy diciendo algo. Muchos nos acusan a los premilenaristas y dispensacionalistas de literalizar toda la Biblia, es falso. Y nosotros acusamos también a veces a los reformados de alegorizar toda la Biblia y es algo falso también es falso, porque no es así lo correcto. De lo que nos acusamos ambos no es correcto, hermanos, sino que aquí está usando el agua como no se está refiriendo literalmente al agua como nosotros los conocemos, sino a una necesidad de purificación y limpieza, porque ¿para qué se ocupa el agua? Usted viene y se lava la suciedad, jabón. Usted está usando el agua metafóricamente como un símbolo para mostrar la necesidad de purificación y limpieza espiritual que necesita el ser humano por su pecado, por estar esclavo del pecado y amar el pecado. Y eso, hermanos amados, ya lo había hablado Ezequiel, no es un término nuevo. Allá Ezequiel 36, vaya conmigo. Ezequiel 36, 24 dice allí la escritura. Está hablando de la futura restauración de Israel cuando el Mesías venga. Cuando el Mesías venga, hermano, y venga la salvación a ellos. Y os tomaré, dice, de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia. No se está refiriendo al agua ahí, hermano, literal. Y seréis limpiados, que dice, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ahí no le está preguntando, mira, ¿qué querés? ¿Estás de acuerdo en que te limpie? Bendiciones, prima. ¿Ya? En Los Ángeles, bendiciones. Un abrazo ahí a la familia. Y él no está preguntando, ¿estás de acuerdo que te limpie de tus ídolos? ¿Estás de acuerdo que te limpie de tus impurezas? Él dice allí, hermano, yo voy a esparcir agua, que vos no querrás. Sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. Ahí no dice si están de acuerdo de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Y dice, y os daré corazón nuevo. Y él no le dice, mira, me dejas entrar en tu corazón, por favor. Estoy tocando como Apocalipsis 3:20, que no está llamando allí a salvación como el evangelista lo explica, sino que está llamando a la comunión, a la iglesia que se ha apartado de Dios, una iglesia entera, hermano. Es un texto evangelístico eso. Porque vemos que ahí está Jesús tocando. Abrime, yo quiero entrar en tu corazón. Por favor, dame permiso. Y el texto no está enseñando eso. Aquí sí os daré un corazón nuevo. Y pondré, dice aquí, ¿no? Hermano, mire, pondré, quitaré, dice. Y os daré. Y después dice el 26, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Estás de acuerdo? La salvación es un acto soberano, poderoso de Dios. Y haré, dice, que andéis en mis estatutos. ¿No? ¿Querés guardar mi mandamiento? Yo voy a hacer con la obra sobrenatural de agua y del Espíritu. Ya lo había profetizado en Ezequiel. Haré que andaréis en mis estatutos. Hermano, el nuevo nacimiento nos capacita para amar la ley de Dios, para andar en los estatutos de Dios que antes aborrecíamos y odiábamos cuando éramos pecadores y esclavos del pecado. Y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis, dice él, mis preceptos y los pongáis por obra. Mire qué interesante, hermanos amados.
Esto es la obra de Dios, es una obra de salvación. Ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, hermano, en Ezequiel, que nacer de agua y del Espíritu. Entonces, hermano, ¿por qué decimos esto? Porque un corazón de piedra no puede amar a Dios, por eso se pondrá un corazón de carne en ti. Porque el corazón del hombre no regenerado, no arrepentido, metafóricamente, Dios lo compara con un corazón de piedra, hermano. Pero hasta canciones, hermano, del mundo ahí que se llaman corazón de piedra, cuando el hombre es insensible, no le importa. Entonces, Dios compara la obediencia del hombre a un corazón de piedra, que él no puede obedecer a Dios ni amar a Dios, hermano. A menos que Dios haga una obra sobrenatural en la vida del hombre. Aleluya. Así es esto. Sino que un corazón de piedra aborrece a Dios y aborrece sus mandamientos y no puede quebrantarse ni sentir dolor por el pecado, hermano. El nuevo nacimiento incluye un corazón de carne que puede ser sensible a la palabra de Dios y que se duele cuando él ofende a Dios. Y por eso allá en la carta de Juan, que ya voy conectando, vamos a hablar que una de las evidencias, hermano, de una persona salva y regenerada, nacida de nuevo, es que cuando él peca, porque sí puede cometer un pecado, un verdadero creyente, hijo de Dios, pero él le va a doler su corazón porque ahora es de carne y le va a doler haber ofendido a su Dios y él se va a arrepentir y va a abandonar su pecado. Una de las evidencias, ya voy adelantando, ¿ya? Es una de las evidencias que alguien ha nacido de nuevo. Pero si alguien dice que es creyente, que ha nacido de nuevo porque repitió una oración y va a una iglesia y es líder y hace esto y peca contra Dios y no le duele, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, hermano. Porque ahora ese corazón de carne que Dios ha puesto nos hace sensibles, hermano, a guardar la ley de Dios y a sentirnos mal cuando ofendemos a Dios. Vamos avanzando. Casi siempre el agua, hermenéuticamente hablando, o sea, interpretando la escritura, la regla de interpretación, casi siempre que el agua se emplea en sentido figurado en el Antiguo Testamento, se refiere a renovación, limpieza espiritual, purificación espiritual, hermano, en especial si se presenta en conjunción con espíritu, como por ejemplo en Números 19, 17 al 19, Salmo 51, 10, Isaías 32, 15, Isaías 32, 15, Isaías 44, del 3 al 5, Isaías 55, del 1 al 3, Jeremías 2, 13 y Joel 2, 28 al 29. Allí la palabra purificación, hermano, está siempre en conjunción con el Espíritu Santo. Se está refiriendo ahí a una limpieza espiritual que el ser humano necesita. De este modo, Jesús, hermanos amados, se está refiriendo al lavamiento o purificación espiritual del alma, a la cual está esclavizada el pecado, hermano. Y que esta purificación es una obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. O sea que nacer de agua y del Espíritu es una limpieza que Dios me hace por su palabra y por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y aquí la importancia de predicar el Evangelio con poder, como Cristo lo ha hecho, en contra del pecado y mostrar la condición del hombre delante de Dios para que esa palabra, esa agua le lave y le purifique el Espíritu haga una obra en el corazón del pecador. Pero no estamos predicando el Evangelio, hermanos, de eso las conversiones van a ser prácticamente falsas. Y eso solo es obrado, hermanos, por el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Eso es lo que enseña Efesios 5:26 y Tito 3:5. Y es un requisito básico y previo para pertenecer a Cristo. Has nacido de agua y el Espíritu, o sea, la palabra ha hecho un efecto purificador en tu vida. El Espíritu Santo te ha regenerado y ha venido a ti. Esa es la pregunta. No es que si yo voy a la iglesia, o yo hago esto, o yo hago lo otro. Has nacido de nuevo. Has sido regenerado. Has sido lavado por la palabra.
ha sido libertado y regenerado por la obra del Espíritu Santo, hermano. Y si es así, lo vamos a ver en el próximo mensaje, ya el miércoles, acerca de las evidencias ya de alguien que ha sido verdaderamente regenerado y ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Dios bendiga, Pastor Fabricio, ya en Santa Tecla, hermano, amigo. Lo vamos a ver si verdaderamente es así. Y viene en el 6, le dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Mire qué interesante. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ya voy aterrizando ya para allá, a hacer la catapulta a la primera carta de Juan, hermano. Por eso me quería enfocar en eso. Pero no quería hablar acerca de las evidencias del nuevo nacimiento y la salvación, si ni siquiera entendemos qué es la salvación o qué es el nuevo nacimiento. No podemos. Y ahí le dice él, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Señor Jesús, hermano, ahí está contrastando la naturaleza o el nacimiento humano con el nacimiento espiritual. Hay un contraste, hay una diferencia. Tienes que entender que el nuevo nacimiento, porque él, y cómo entrar en mi madre en el vientre de mi viejita. O sea, él estaba confundido, el maestro. Y le dice, no has entendido. Te voy a explicar cuál es la diferencia entre el nacimiento humano y el nacimiento espiritual. Por eso, lo de la que nació la carne, carne es. En pocas palabras le está diciendo, mira, Nicodemo, el nacimiento de la carne humano se nace en pecado. El nacimiento espiritual, al contrario, nos libera de esa esclavitud del pecado, porque somos esclavos del pecado y del diablo. Nicodemo, el nacimiento de la carne se hace ajeno a Dios. ¿Sí? Porque Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el nacimiento humano me hace ajeno a Dios. El nacimiento espiritual me hace hijo de Dios. Y le está explicando eso. Nicodemo, el nacimiento de la carne nunca verá el reino de Dios. Los que nacen humanos, a menos que crean y se arrepientan. Pero el nacimiento espiritual me introduce en el reino de Dios. Tanto ya que está aquí en mi corazón y está con nosotros como el reino futuro. El nacimiento en la carne, Nicodemo, lo está diciendo en pocas palabras, es enemistad en contra de Dios. Y el nacimiento espiritual, Nicodemo, nos reconcilia con Dios. Oh, hermano, qué maravilloso, qué maravillosa verdad. Yo sí he enseñado y he predicado siempre, hermano. Hay gente que se congregó conmigo diciendo que no les enseñé, pero porque siempre hay gente que solo se llega a sentar, hermanos, a perder el tiempo en la iglesia, a sentarse y a perder el tiempo. Y no les interesa y después culpan a los pastores, a los ministerios, pero porque no hay interés, hermano, en un discipulado. Hay gente que, bueno, yo le digo más bien, hay gente que no ha nacido de nuevo, hermano, ni ha amanecido Cristo, pero siempre ha enseñado de esta manera, responsablemente, como es la Escritura. Entonces, ahí les explica la diferencia. Lo que nació la carne, ya te expliqué, Nicodemo, y lo que nació el Espíritu es así, estás equivocado. Hermanos amados, escucha lo que le voy a decir. Todo método carnal, todo método carnal para presentar la salvación a las personas será en vano. Ya que como fin tendremos la iglesia llena de gente carnal, hermano, como fruto de tal método. Como decía un predicador por ahí, el que utiliza métodos carnales y no el evangelio para traer a las personas a la iglesia, debe continuar con métodos carnales para entretenerlas, porque ellos no nació de nuevo, hermano. Y es por eso que la iglesia, el pragmatismo ahí está, y hagamos esto y activismo, aquello y lo otro, porque el evangelio no les ha amanecido, no ha nacido de nuevo, hermano. Mire, si nuestra única motivación no es Cristo para ir a la iglesia, para servirle, para predicar y para vivir para Él, estamos equivocados. Entonces, el que usa métodos carnales, hermano, para traer gente a la iglesia, pragmatismo,
tiene que continuar esos métodos para entretener ahí a las cabras y mantenerlas ahí. Pero si predicamos el evangelio como es y les mostramos a los pecadores su condición, hermano, lo que ellos necesitan de Dios, ellos van a estar ahí como ovejas, sedientas, como ovejas, hermano, necesitadas del alimento espiritual. Y por eso le dice, lo que nació de la carne, carne es, lo que nació del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Hermanos, no se maravillen con esto, lo que estamos aprendiendo. No es necesario nacer de nuevo. Por eso dijo Richard Baxter en su libro, El Pastor Reformado. Cuidado, no sea que les esté hablando a algunos del nuevo nacimiento y quizás usted mismo no haya nacido de nuevo como los fariseos. Que Dios me libre y me ayude. Y me ayude el Señor, hermanos amados. Porque hay mucha gente que predica que no nació de nuevo, hermano. Hay gente que enseña que no nació de nuevo. Hay gente que tiene liderazgo que no nació de nuevo. Si no ve el ejemplo, los fariseos, y eran cientos de rabinos y maestros, hermano. Bien complicado. Que Dios nos ayude. Sé que bien el mensaje no es, no son bombones o chocolates los que estoy tirando aquí, hermano. Es verdades bíblicas que duelen y nos confrontan, ¿no? Primeramente a mí. Cuando yo escribí estas notas, hermano, y pasaba esto, yo, Señor, examinándome a mí mismo, el apóstol Pablo dijo, yo mismo me examino, no siendo que haber sido heraldos para uno, yo mismo venga a ser eliminado y esté equivocado. Pues después, imagínense si Pablo se examinaba, pastores, siervos de Dios. Si Pablo, brother, que fue al tercer cielo, y las cosas que vio inefables y escuchó, dame libre, y que fue instruido por el Señor 3 años directamente por en el desierto de Judea, hermano, para cumplir los requisitos del apostolado. No digamos yo, el pastor Julio, usted, hermano amado, debemos de examinarnos, hermano. ¿Y qué puedo ocupar, pastor, para examinarme mi vida espiritual? Ya vamos al segundo mensaje, el miércoles. Vamos a ocupar, y algunas denominaciones reformadas lo hicieron muy bueno, como los bautistas, los puritanos, o los mismos presbiterianos, usaban una carta de Juan, hermano. La primera carta de Juan más que todo, para evidenciar la salvación en una persona si había nacido de nuevo. Voy a ocupar la primera, segunda, tercera y la carta de Judas, me fui más allá. Y ahí lo van a ver. Y por eso le dice, no os maravilléis que te dije, os es necesario nacer de nuevo, hermano. Jesús no solo habla a Nicodemo, hermano, sino también le está hablando a todas aquellas personas, a toda aquella audiencia, hermano, que estaba ahí, no solamente Nicodemo, sino toda la audiencia y a todo el liderazgo religioso de la época, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, toda la gente se está refiriendo, hermano, dándole este mensaje a Nicodemo. Se está abriendo más. Y probablemente todos los líderes religiosos judíos que Nicodemo estaba representando en ese momento tenían que arrepentirse como todos, hermanos. Aquí en Lucas 13 yo tengo un mensaje buenísimo, siempre evangelístico. En Lucas capítulo 13, hermanos, versículos del 1 al 5, dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Aquí estaban unos comentando de un evento que había pasado ahí, una desgracia que había sucedido, hermano, de que Pilatos había matado a varios allí judíos y que los había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Porque en la teología judía creían ellos, la teología de la retribución, que si algo malo le pasaba a alguien, era porque era pecador y porque necesitaba arrepentirse. Pero si a mí no me pasan cosas malas en mi vida, entonces yo soy don bueno. Y ellos están comentando eso, pero respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vaya, hermano. Y les dice en el 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, y ellos decían, a aquellos les cayó la torre porque pecadores malvados, aquel está así.
Nosotros somos así muchas veces, hermano, y señalamos y levantamos el dedo acusador que porque alguien está así es por esto, aquello y lo otro. Y podría ser que sea así y que debe arrepentirse, pero también nosotros debemos de arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, hermano. Dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, todos necesitan el arrepentimiento. Interesante, hermano. Este es un mensaje evangelístico de eso. Que todos necesitamos el arrepentimiento, hasta don bueno, hasta don aquel que se cree perfecto. Todos necesitamos el arrepentimiento del Señor, hermanos, amados en Cristo. Vamos avanzando, ya vamos aterrizando ya. Vamos aterrizando. Y aquí quería llegar para terminar ya, hermanos, amados. Aquí quería llegar para terminar. Porque aquí me va a catapultar esto, me va a transportar la primera carta de Juan y segunda carta de Juan. Es necesario nacer de nuevo. Ya expliqué qué es nacer de nuevo. De agua y del Espíritu, ya lo expliqué, hermanos amados. En la obra regeneradora del Espíritu Santo y la palabra que me limpia y me purifica mi ser. Y me lleva a amar a Cristo y aceptar su señorío. Pero Nicodemo no estaba entendiendo eso. Se le había complicado, y es cierto que esto es la salvación, hermanos. Esto es algo, estamos entendiendo lo que el texto explica, pero esto es una obra tan sobrenatural que, como dice un hombre de Dios ahí, que a veces he visto algunos de sus reels que graba, dice él, vamos a estar en la eternidad por los siglos de los siglos y no vamos a terminar de comprender la inmensurable y majestuosa obra que Dios hizo en la salvación sobre los pecadores, hermano. Algo a la mente, pues, y dice el 7, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. 8, aquí voy aterrizando ya. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dijo él. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Dijo él, no entiendo esto. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Y no sabes esto. Y aquí voy a aterrizar con esto, hermano, claro. Y después puedo terminar el texto y seguir con la obra. Estoy hablando de la soberanía de Dios en la salvación y después hablar de la responsabilidad humana que el hombre tiene que creer y arrepentirse. Porque después dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Y lo responsabiliza. Pero me estoy enfocando más que todo en el nuevo nacimiento, hermanos amados. Aquí voy a terminar con esto. Aquí voy a terminar con esto. Aleluya. Así es, hermano. Y fíjese ese dato que usted escribió aquí ahorita, hermano, es muy interesante. Yo explicaba a los hermanos que tanto la palabra creer como arrepentirse en el griego están en un verbo, hermano, que indefinidamente, en futuro indefinido. O sea que yo me voy a arrepentir ahora, me voy a arrepentir mañana y me voy a arrepentir el otro año y voy a continuar arrepintiéndome de mi arrepentimiento. Y que si yo creí, voy a continuar creyendo mañana y el otro año y voy a morir creyendo. Esa es la palabra ahí en griego, cuando habla de creer y arrepentirse. No es que, sí que hice una oración y me arrepentí y sigo viviendo igual, no es así. No, es que yo ya creí, hace tal año creí y acepté al Señor y vivo como impío, no es correcto eso no es así. Gracias ahí mi hermana que puso ese comentario ahí, hermano, muy bueno. Y por eso le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Hermano, lo que Jesús quiso dar a entender a Nicodemo es así que como el viento no se puede controlar ni entender, hermano, lo entendemos los seres humanos. Aunque hoy sí va con esto, la tecnología y los satélites, pero aún yo no entiendo, hermano, porque no entiendo porque hace poco, ahí ve que el satélite tiró un huracán, iba para mis hermanos, estuvimos orando por mis hermanos, bendito sea Dios, algunos hermanos en Cuba con los que estudiamos fueron afectados y perdieron sus cosas, pero no hubo desgracias que lamentar en sus familias, bendito sea Dios, por lo menos los que estudiamos aquí en el grupo, varios de mis hermanos, estuve en contacto con ellos y orando y mandándole algunos videos al grupo de oración, intercediendo por ellos, para que el Dios Todopoderoso los consolase, los guardase, los protegiera, les alentase. Y vi que salió allá por Venezuela, se levantó el huracán, el viento fuerte, hermano. Y la dirección pues, en que él venía tenía que pasar por Centroamérica. Pero él hizo una curva así, a la derecha,
y agarro allá para Haití, Dominicana, y entonces, ¿y cómo es eso, pues? ¿Y qué controla eso? ¿O cómo es eso? ¿Y cómo podemos entender eso? Hay cosas que a veces no podemos entender. Un viento se viene y sopla para acá y se regresa para ahí. Y, hermano, explíqueme eso. Son cosas incomprensibles, hermano, de la naturaleza, que Dios mismo tiene el control absoluto de esas cosas, pero que a la mente humana, hermano, muchas veces, aún para la ciencia, son incomprensibles porque actúan así, de esa manera. Entonces, es lo que le está diciendo el Señor. Mira, la salvación es como si, es como un viento, un huracán que viene, no sabes a dónde se comenzó y por qué se hizo ahí, se vino para acá y a dónde desapareció, no sabemos. Hermano, así es la salvación, hermanos amados. Es algo tan difícil de entender a la mente humana y de comprender hasta el teólogo más profundo, hermano. Pero algo sí le dice ahí. Le dice a Nicodemo el Señor. Es cierto de que la salvación es como un huracán, es como un viento que viene, difícil de entender y de comprender, porque le dice ahí, no sabemos de dónde viene. El viento sopla donde quiere y lo oye su sonido. Ahorita está haciendo mucho viento acá, en el Valle de Salco. Y yo no sé, aquí soy yo por acá y que se va para allá y viene por acá y digo, bueno, ¿y dónde viene entonces el viento y para dónde va? Así es todo el que es nacido del Espíritu. O sea, no podemos entenderlo, no podemos comprenderlo, pero hermanos, aunque no lo podemos entender ni comprender, podemos ser testigos de sus efectos. Ayer vi las noticias en Brasil, hermanos, cosas raras que nunca se habían visto. O sea, era un tornado, una serie de tornados que se barrió pueblos enteros. Ayer en Brasil, hermano. Y yo vi las tomas ahora. El tornado pasó minutos, levantando vehículos, levantando techos, botando casas, botando árboles, ¿me entiendes? Aquí voy a entender y aquí voy a aterrizar para llegar al siguiente mensaje, para catapultarme la primera carta de Juan, acerca del nuevo nacimiento y la salvación. Sí, la salvación es una obra sobrenatural, poderosa de Dios, hermano, incomprensible a la mente humana, que no la podemos entender ni explicar así detalladamente, hermano, porque es incomprensible, pero de algo estamos seguros, va a dejar evidencias. Podemos ser testigos de los efectos de la salvación, del poder de Dios sobre nuestra vida, hermano. Y yo vi los videos ahí que pasaron ayer en la mañana. Yo ya no vi el huracán. ¿Y qué pasó aquí? Puede decir usted. Es que pasó un tornado. Y yo decía, ¿dónde está el tornado? ¿Y a dónde se fue? No, que ya apareció por acá, mire, y en minutos barrió todo esto. O sea, ahora, ¿cuáles son las evidencias que pasó ese huracán, ese tornado, ese viento fuerte, hermano? Ver árboles caídos, hojas caídas. Y usted, aunque no lo haya visto, va a decir, bueno, qué terrible lo que pasó aquí, que pasó un huracán. Aquí pasó algo fuerte porque transformó la comunidad, arrancó techos, botó árboles, le dio vueltas a buses. Ve esos huracanes que hacen en Estados Unidos, hermano, ahí en los valles planos en Estados Unidos. Deja destrozos. Entonces está diciendo el Señor a Nicodemo, mira, aunque no puedas entender este acto soberano de Dios, pero algo estamos claros, va a dejar efectos, va a dejar secuelas, va a dejar consecuencias, va a dejar evidencias en la vida de los pecadores. Y eso va a ser las vidas transformadas, hermano. Entonces, a veces veo unos reels del hermano Watcher, me gusta mucho porque he leído libros de él, de Pablo. Y dice él, ahí ponen posts en el internet y dicen, si tú dices que Dios te ha salvado y sigues viviendo igual, ¿de qué te ha salvado Dios? Dice él. Está aquí conmigo, hermano. Entonces, lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Como el viento, Él no puede ser controlado, Él no puede ser entendido porque Él es Dios. Yo no puedo explicar cómo esa obra, ningún teólogo mejor que la de la salvación, hermano. Y así claro, está la orden salútica de las iglesias reformadas que han hecho, el orden de la salvación, ahí es bonito, pues y esto va esto, pero explíquelo cómo, hermano.
Es incomprensible. Él no puede ser controlado ni entendido. Pero, hermano, la prueba de su obra en un hombre, en una mujer pecadora, debe ser evidente. Así como cuando pasa un huracán y transformó el lugar, hermano. ¿Qué pasó? Hace años pasó un viento aquí, porque aquí en el Valle Salco se hacen unos vientos terribles. Y ese día pensamos que iba a dar vuelta a mi carro en los techos. Verá qué terrible que vivimos. Como 12 horas, hermano, de ese huracán que pasó aquí viviendo. Tanto que un árbol que está aquí de aguacate, por eso lo abrió en dos y cayó aquí en el techo, se cayó un árbol. Cuando yo me levanté en la mañana y vi todo aquello en la calle, árboles caídos, aquí aquí en el valle, hermano. Los alambres cortados. Mira, increíble, wow, ¿qué pasó? Un huracán. Y alguien el que no lo haya visto va a decir, sí, pero hubo un desastre aquí porque ahí están las evidencias. Hermanos amados, si Cristo, si el Espíritu Santo nos ha regenerado, nos ha salvado con el lavamiento de la palabra, tienen que haber evidencias en nuestra vida, hermano. Y ya va a ver, y ahí Juan, aunque aquí no habla de todo eso, pero después se las muestra a los oyentes de la iglesia, para que les pueda demostrar si verdaderamente han conocido a Dios. Esto y esto y esto y esto deben de evidenciarlo. Está aquí, hermano amado, como la del viento. Entonces, hermano, allá en la vida donde obra el Espíritu Santo deben de existir evidencias innegables e inequívocas. Dice, yo voy terminando, Romanos 8. Romanos 8, del 9 al 17, dice aquí. Romanos 8 del 9, mire que interesante, dice él. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque así como el huracán, un viento fuerte llega y deja evidencias, también cuando el Espíritu Santo viene a mi vida a regenerarme y me embiste todo. Hermano, me va a transformar, va a cambiar muchas cosas, ¿no? Pero ese evangelio ni se predica el día de hoy. Ya repetí mi oración y metemos a la gente a la iglesia, hasta se les da liderazgo y no los analizamos a la luz de la Escritura si verdaderamente ha nacido de nuevo. No lo hacemos. Pero si Cristo está en vosotros, dice el 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, nos liberta de la esclavitud del pecado. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, hermano. Wow. Así que, hermanos, deudores no somos de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, de Dios, estos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, no por la carne. Y si estamos siendo guiados por la carne, yo le invito a que se arrepienta y crea en el Evangelio. Y que nazca de nuevo. Comienza por mí primero en mi confrontación. Dice ahí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, Padre mío. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué terrible, hermano. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow, hermano! ¿Sabe por qué los inconversos, hermano, del mundo se burla de nosotros? Porque hablamos una cosa y vivimos otra. Nuestro hermano muy querido, hermano, discipulando a un montón de pastores en Sudamérica, él se paró y a mí me impactó como él mostró esto. Y dijo él, los inconversos nos están viendo como los fariseos, que decían una cosa pero no vivían. Pero dijo Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten lo que hacen, porque ellos lo que conocen no lo viven. Entonces este pastor también, hombre de Dios,
estando allá en Sudamérica, hermano, frente a muchos pastores, y hablando a esto acerca de la salvación, hablando esto acerca de la salvación y el poder de investimiento que trae el Espíritu Santo sobre un pecador, hermano, que lo transforma. Y ocupó esta enseñanza, él, y a mí me gustó. Y entró y les dijo, hermanos, les dijo, cuando salimos a evangelizar y hablamos del evangelio, muchos no nos creen porque ven nuestra vida. Pero qué raro, hablan de un Dios poderoso, un Dios que salva, un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que santifica, pero no ven eso en nuestras vidas los pecadores. Entonces se ríen. Y dijo este varón, voy concluyendo, y dijo, hermanos, les voy a poner un ejemplo de cuando nosotros hablamos del evangelio y salimos a la calle a predicar y a hablar. Como dijo, es como que yo viniera a esta conferencia, dijo este hermano, me gustó lo que él dijo. Y de repente viniera, ¿qué les pareciera que yo le dijera? Que hay 100 pastores que voy a instruir, digo, y vengo a la conferencia, pero llegué media hora después, tarde, y yo tengo que excusarme, le digo, hermano, disculpen, pero fíjese de que cuando venía con el otro pastor que me traía, se pinchó una llanta, un neumático, y a la orilla de la calle, la autopista, entonces nos bajamos a cambiar esa llanta. Y cuando estaba ahí con la tuerca, la llave cruz, una tuerca se voló a media calle y yo fui a traerla y no me fijé que venía ahí un furgón, una rastra, le llaman de eso, que no sé cuántas toneladas, hermano. Y me agarró de frente. Y me aventó por allá y por eso vine tarde. Hermano, si usted se pone en medio de una autopista y pasa una moto 80 kilómetros, lo quiebra todo. No digamos un furgón, una rastra. Y dijo este pastor, hermanos, ¿acaso tiene más poder una rastra para transformar un cuerpo ahí y transformar que el poder del Espíritu Santo en transformar una vida, hermano? Y así les dijo. Y es por eso que la gente no cree. Muchos no creen y se burlan de nosotros los cristianos, porque no ven a Cristo en nuestra vida, no nos ven cambiados, nos ven igual. Nos ven igual. Y este huracán, viento, transforma, así es la salvación, hermano. Pero no podemos decir que somos salvos, que hemos nacido de nuevo. O sea, no ha habido una transformación significativa en nuestra vida por el Evangelio. Si no, pregúntele a la mujer samaritana. Pregúntele a Zaqueo cómo fue transformado cuando se encontraron con el poder glorioso, con Jesucristo y su gracia. Los transformó, hermano, que en el momento ellos empezaron a dar frutos de arrepentimiento y de conversión. Pero es lo que no se ve en la iglesia el día de hoy. Ya hice mi oración. Ya repetí mi oración, soy hijo de Dios. No. La pregunta no es la oración, no me toca el tema de la oración. ¿Ha cambiado tu vida después de la oración? Entre comillas, de que has recibido a Cristo y que el Espíritu está en ti y ha cambiado tu vida, hermano. Ha sido transformada tu vida, como es transformada por un huracán cuando viene desastroso, y esto nos va catapultando a llegar allá, hermanos. A la primera carta de Juan, donde vamos a empezar a ver las evidencias, hermano, ya palpables de alguien que ha nacido de nuevo y que es hijo de Dios. Ahí vamos a ser desafiados en nuestra vida. Y dice ahí Nicodemo. Entonces, salimos a hablar de un Dios que cambia, pero no ven el cambio en nosotros. De un Dios que salva, pero no hemos sido salvados nosotros. En un Dios que transforma, pero Dios no nos ha transformado nosotros. Solo falta que digan a la gente que nos va a evangelizar, mire, pero yo no veo a Dios en su vida, ni en su familia, ni en su transformación. ¿Dónde está ese Dios que usted me viene a hablar? ¡Qué terrible! Y respondió Nicodemo y dice, ¿cómo puede ser esto? Las enseñanzas de Jesús le parece a Nicodemo no solamente difícil, sino imposible. ¿Cómo puede ser esto, hermanos? Pero ya 1 Corintios 2:14, vea lo que dice. Ya voy terminando. Yo voy a subir el video, lo voy a guardar en YouTube ahí, hermanos. Ahí. Va a quedar como el primer estudio guardado. Primera carta a los Corintios 2:14 dice ahí la escritura. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, hermano. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces no está discerniendo las cosas espiritualmente Nicodemo, sino en su carne,
¿Cómo puede ser posible esto? No entiendo, hermano. Nicodemo era un hombre, hermanos, natural, a pesar de su conocimiento teológico profundo, hermano, allá de la teología judía. Era un experto en la teología, hermano, en el ritualismo, en las prácticas religiosas judías, pero le era necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu. No verían al reino de Dios. No es necesario nacer de nuevo, hermanos. Amados, él tenía necedad, este hombre, hermano. Pero gloria a Dios que se encontró, hermano, con alguien que le amaba y le habló como era. Y termina, dice Jesús, y le dice: ¿eres tú maestro de Israel? Respondiendo, Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y aquí, hermano, escucha esto. En el idioma original, ahí se está usando un artículo definido en la palabra maestro, que no solamente se está refiriendo a maestro, sino que el texto está indicando que Nicodemo era un maestro y pedagogo de mucho renombre en la nación. O sea, lo repetí al principio, era maestro de maestro. Y no había nacido de nuevo. Y por eso me llamó la atención. Los puritanos eran tremendos, los puritanos, hermanos, sus libros, de todo. Los de hoy no sé, serán ahora. Pero del tiempo y la reforma, la ortodoxa de la reforma. Y por eso Richard Parker dice: cuidado, no sea que esté hablando de salvación a otros cuando usted mismo no ha sido salvo. No sea que esté hablando que tienen que nacer de nuevo los demás y usted mismo no ha nacido de nuevo. Y es confrontativo para nosotros los que predicamos el Evangelio, hermano. Qué tremendo. O sea que era de los mejores maestros de Israel, hermanos. Nicodemo era de los mejores. Era una autoridad religiosa con prestigio, excelencia, hermano. Y disfrutaba de una posición privilegiada entre los rabinos y maestros de ese tiempo, solo con un problema: no había nacido de nuevo. Podemos tener posición, títulos, esto, aquello, lo otro, conocimiento, bla, 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 y no haber nacido de nuevo. Hoy sí creo que queda claro con eso, hermanos amados, lo que es el nuevo nacimiento. Y la respuesta de Jesús evidenció y señaló la ruina y miseria espiritual, hermano, de la nación judía. Sí, esta respuesta, hermano, está reflejando la miseria y el vacío espiritual que la nación tenía. ¿Por qué? Porque ciego quería ciego. Los dos van al hoyo. Imagínense si este era el maestro de maestros, cómo estaban los otros maestros y cómo estaba la gente que estaba oyendo a los maestros. ¡Qué terrible! Ya que ni siquiera uno de sus mejores maestros judíos, hermano, de los más sobresalientes, habían entendido lo que es el nuevo nacimiento. Hermanos amados, podemos estar equivocados. Y por eso dijo alguien allí: las ideas superficiales con respecto a Cristo y su obra salvadora conducen a vidas cristianas superficiales. Creo que el doctor Martin Lloyd Jones dijo eso en su libro La Cruz, ahí creo que lo lee. Por eso muchas personas como Nicodemo, hermano, se sienten merecedoras del cielo y del amor de Dios, don buenos, porque tienen allí un concepto equivocado. Así es, hermano. Tienen un concepto equivocado, hermano, superficial de Dios y su obra a través de Cristo. Entonces ahora, hermano, he concluido y he explicado prácticamente lo que es el nuevo nacimiento y cómo es la obra salvífica poderosa de parte de Dios. Y me voy a tirar ahora ya en el próximo estudio a las cartas de Juan. Y otro día quizás voy a hablar acerca de la responsabilidad del hombre en cuanto a creer en el Evangelio o las consecuencias de no creer. Así que vamos a orar, hermanos. Ahora voy a terminar acá. Cualquier pregunta y la puedan dejar o me pueden escribir ahí a
al Messenger, ahí voy a subirlo al YouTube, este mensaje. Así que vamos a orar. Padre y buen Dios. Oh, gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo y Salvador, Mesías, Señor, y mediador entre Dios y los hombres. Venimos delante de ti dándote las gracias, Padre, por esta obra sobrenatural de la salvación. Ahora hemos entendido y comprendido que la salvación es una obra, Señor, poderosa, sobrenatural y hasta incomprensible, Padre, inalcanzable a la mente humana, pero que a la vez deja evidencias palpables, visibles, de que cuando este glorioso evangelio, esta salvación viene, los pecadores, Señor, transforma y cambia la vida, Señor. Así como el viento que viene y sopla y deja estragos, también esa salvación, cuando el Espíritu viene, deja cambios significativos, visibles en las vidas, Señor. Y son las que Juan habla después ya, Padre Santo, allá en la primera carta, segunda carta y tercera carta, Señor. Y que vamos a continuar con esa serie de estudios, que esta palabra nos ayude a examinarnos a nosotros mismos. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, Señor. Si verdaderamente hemos sido regenerados, Señor, por el Espíritu y por el lavamiento de la palabra, Señor, de nuestros pecados, de nuestra inmundicia, de nuestros ídolos. Y que ha sido quitado ese corazón de piedra que dice Ezequiel y hemos recibido un corazón de carne. Esa va a ser la evidencia que vamos a amar tu ley, tus preceptos, tus mandamientos, Señor. Vamos a querer andar en santidad, Padre. Y tú nos das esa capacidad a través del Espíritu Santo, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas que han estado conectados a esta hora, Señor. Y si alguien va a ver este video, alguien que no te conozca, o quizás que dice que te conoce, Padre, a través de la religión, pero no ha experimentado, Señor, el nuevo nacimiento, la regeneración del Espíritu y del agua, yo te pido, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo convenza ese corazón de piedra, de pecado, de justicia y de juicio, oh Dios, y que pueda venir la salvación, y que pueda nacer de nuevo, y que pueda ser libre, Señor, del pecado, y que ahora pueda amarte, pueda servirte, y pueda deleitarse en tu presencia, Señor. Y que pueda evidenciar ese nuevo nacimiento, como lo vamos a mostrar, Padre, en los siguientes mensajes. Gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor. A ti sea la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti la exaltación, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Hermanos, amados, un abrazo a todos. Quiero mucho. Nos veremos el miércoles. Y en la segunda parte, cómo saber si soy salvo, cómo saber si he nacido de nuevo, pero quería explicar acerca de qué es el nuevo nacimiento primero. Así que, gloria a Dios. Bendiciones.